El trabajo diario del aspirante espiritual. Segunda parte. El cuerpo de deseos es muy dominante y necesita mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio para gobernarle. Sin embargo, en mi opinión, se domina tanto o más practicando ciertos ejercicios que en otras cosas que hoy, que tantas enseñanzas abundan de Oriente y hay tantísimos maestros. Bueno, pues prefiero estos ejercicios que no otros que aconsejan hacer algunos sobre el cuerpo de deseos y que bueno, incluso ni voy a mencionar porque no merece la pena. En esta conferencia voy a centrarme en los que yo creo que son más importantes. El cuerpo de deseos es el origen pues de la mayoría de nuestros defectos, o sea, del egoísmo, de los deseos más bajos, de los sentimientos más negativos. En él entran todos los defectos que el peor ser humano pueda tener. El ser humano en sus primeros tiempos estaba guiado por el cuerpo de deseos, por ese instinto de supervivencia, por los deseos más bajos, etcétera. Y en este cuerpo, pues claro, también se pueden apreciar en cierto modo la evolución de cada alma, según vamos a través del renacimiento, según vamos desarrollando el poder interno, según vamos espiritualizando nuestra personalidad, pues se va notando en cada renacimiento cómo es cada persona, si está más atrasada o más adelantada respecto a todo esto. Esto es lógico, ¿no? Porque en cada renacimiento vamos superando los defectos a la vez que desarrollamos virtudes. Es cierto que muchas personas mueren con casi los mismos defectos que renacieron, porque no se han esforzado en nada, no se han hecho responsables, no han querido ser, no han querido desarrollar por lo menos pues estos aspectos tan comunes como es la honradez, la honestidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto mueren casi pues como nacen, aprenden pero muy poco. Aprenden más después de la muerte en el purgatorio posiblemente que aquí. Pero claro, eso suele ocurrir, me estoy refiriendo a bueno, las personas que suelen ser, como se suele decir, poco desarrolladas. El aspirante espiritual sincero, del que al que yo me estoy refiriendo concretamente en este artículo o conferencia, pues se debe practicar muy especialmente algunos de los ejercicios que voy a dar aquí con tal de observar cómo siente y qué suele desear, por no decir por qué vicio suele ser dominado. Es el cuerpo de deseos el que hace que una persona tenga determinado mal hábito de disfrute de placeres, etc. La retrospección, que es uno de los ejercicios que vamos a tratar, también nos enseñará todas esas cosas que nos llevan a no cuidar nuestros cuerpos físicos, a pensar mal y a todo lo demás. Cuando se controla la mente y se la tiene ocupada en hechos, en pensamientos y expresiones positivas, se está dominando a la misma vez el cuerpo de deseos y se está creando un nuevo y fuerte, diría yo, un buen hábito. La mente, por otro lado, es muy inquieta y necesita concentración. Le gusta andar pensando en una cosa tras otra y por eso necesita voluntad y persistencia para dominarla. Suele estar expresándose sin que nosotros, como yoes, como conciencias, nos demos cuenta de ello y por eso se necesita desarrollar la autoconciencia. Y para eso es muy necesario, entre otras cosas, la observación, la autoobservación de uno mismo. Observar a la mente. Así nos hacemos conscientes de cómo pensamos y luego cómo sentimos, etcétera, que es autoconciencia, al fin y al cabo, que nos permite ser conscientes de lo que sentimos, deseamos, hacemos, hablamos, pensamos, etcétera. Pero para desarrollar la autoconciencia hay que practicar la concentración, importante,
la observación, que también la mencionaremos, y la meditación. Y para practicar estas otras nos sirve la oración, cualquier otro ejercicio espiritual, y por eso, de hecho, mi intención es dar toda una serie de ejercicios para que el aspirante pueda estar practicándolos durante todo el día. Que no tenga la menor duda el aspirante de que todos los ejercicios que voy a dar son efectivos. Al menos para mí lo han sido y mucho. Y que si lo lleva a la práctica, si lo lleva a cabo, pues no solo espiritualizará su personalidad, sino que además transformará su carácter para bien, hasta tal punto que se creará un nuevo y mejor destino. Porque cuando cambiamos nuestro carácter, o sea, cuando actuamos de otra manera, pensamos de otra manera, nos expresamos de otra manera, siempre para bien, estamos cambiando nuestro destino, porque la ley de consecuencia actúa sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre ese karma que nos creamos. Y si el karma que estamos creando es positivo, el destino futuro será positivo. La mente se desarrolla por medio de la meditación sobre temas elevados, sobre temas abstractos, como pueden ser las matemáticas, las fórmulas estas científicas que muchas veces vemos y no sabemos nada de lo que significan, pero quienes las hacen sí y lo tienen muy claro en su mente, pero porque están en ese mundo de lo abstracto. También se desarrollan por las enseñanzas ocultas sobre la creación del universo, lo que en filosofía oculta llamamos cosmogénesis, antropogénesis, etc. Ese es el sendero del desarrollo de la mente. La mente que utilizamos nosotros normalmente la llamamos la mente concreta, la mente razonadora. Esa mente razonadora tiene que ir desarrollándose hasta convertirse en una mente abstracta, que es la mente del propio espíritu, del alma, donde se sitúa nuestro yo en sus renacimientos. Ayudas por medio de ejercicios podemos tener muchas, pero también tendremos en cuenta otras cosas, como por ejemplo el cumplimiento del deber. Lo tenemos que tener muy claro los aspirantes, la responsabilidad también, el uso de la imaginación, que es muy útil en todos estos ejercicios, en todo lo que vamos a hablar. La imaginación para ser creativos de forma positiva y sobre aspectos elevados, como es lógico. Así como el buen uso también hay que tener en cuenta el buen uso del conocimiento y las buenas intenciones o los errores que cometemos, porque también trabajaremos sobre ello. Por ejemplo, la intuición es un aspecto del espíritu de vida, lo que significa que todo lo que nos llegue a través de ella siempre será bueno y útil, puesto que se relaciona con la sabiduría divina y con el amor universal, que se sitúa en ese mundo. Esto significa que si en nuestra vida cotidiana estamos relajados y en paz y practicamos alguno de los ejercicios que recomendaré, podremos recibir ciertas impresiones del espíritu. Pero, por otro lado, si estamos alterados, si tenemos la mente intranquila, si nos ponemos a pensar como personalidad, cambiando lo que nos llega, alterando todo, entonces, por supuesto, pues que de poco nos servirá. Como seres evolucionantes cometemos muchos errores a diario. Todos. Cometo muchos diarios, con toda la buena intención que tengo, con todas las cosas buenas que tengo en la mente para hacer y practicar y expresar. Y bueno, eso entra dentro de nuestra responsabilidad, como es lógico. Por eso es recomendable pensar o tener presente la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto, respecto a lo que decimos, a lo que pensamos, a los sentimientos, a lo que deseamos, a lo que hacemos. Es conveniente tener presente el karma. Bueno, pero esto se va superando progresivamente. Cuando cualquier aspirante espiritual, conociendo la filosofía oculta, claro,
persevera en los ejercicios que voy a recomendar, que recomiendo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Por supuesto que se va cambiando todo y se va progresando. Quien trabaja en estos ejercicios va a progresar mucho si él quiere. Se dice que cuanto más conocimiento, más responsabilidad. Y así es, claro. El conocimiento que se obtiene con la filosofía oculta nos da responsabilidad, porque ese conocimiento que no lo tienen otras muchas personas, bueno, como no lo saben, no lo conocen, si hacen algo no son tan responsables como nosotros que sí lo conocemos. El aspirante debería tener presente que con el conocimiento que nos dice cómo actúa la ley de consecuencia, no podemos pensar que ciertos errores o pecados se olvidarán, o que con nuestras oraciones y buena voluntad el karma se olvidará de nuestros pecados. No, nuestro conocimiento no nos dice que eso no es así. Yo puedo hacer oraciones y hacer cosas muy buenas, pero un pecado es un pecado y la ley de consecuencia actuará sobre él. O sea que no es así, sino todo lo contrario. Este conocimiento nos tiene que llevar a pensar que todos somos hermanos y que el camino más corto y más seguro para llegar al mundo de Dios, que no se olvide nadie, es el servicio al prójimo, el servicio amoroso y altruista, o sea, desinteresado a los demás. Por otro lado, hay que decir que, por ejemplo, bueno, pues de la fama, de los poderes, de alcanzar una buena posición o tener muchos bienes materiales y económicos y todas esas cosas, que el aspirante se olvide. Su meta no es esa. Eso, si está en su destino, ya le llegará. Si es que se lo merece, claro. Lo que somos actualmente es fruto de millones de años de evolución. Pues hubo un tiempo en que no teníamos la voluntad ni la mente actual, sino que más bien nos movíamos por instinto y por deseo. Por tanto, la etapa actual evolutiva marca un comienzo donde los más evolucionados deben, o mejor dicho, todos debemos, hacer el mejor uso posible de esos aspectos para progresar lo máximo posible. Y para ello, y entre otras cosas, hay que espiritualizar el carácter. Para espiritualizar el carácter, así como para llevar a cabo los ejercicios recomendados, es necesario el conocimiento, el desarrollo de la voluntad, la disciplina y la práctica de ese conocimiento y de los ejercicios. La voluntad representa el primer aspecto del espíritu y como tal, o sea, como un poder del espíritu, debemos desarrollarla por medio del ejercicio como lo hacen los culturistas respecto a los músculos, con la práctica. Para desarrollarla debemos tener un motivo que nos lleva a la práctica de un proceso o método, el cual nos puede venir por cualquier medio y de cualquier sitio. Naturalmente que no todos los medios, los métodos tienen los mismos efectos. Hay muchos, pero no todos son iguales ni sirven para lo mismo. Mientras haya voluntad podremos progresar en nuestro desarrollo espiritual. El día que nos falte y que no persistamos, seremos vencidos por la personalidad, o sea, por la vida monótona y cotidiana, materialista, egoísta o llena de placeres. El conocimiento nos lleva a discernir sobre lo que es correcto y verdadero o no, así como a saber cuál es nuestro origen y nuestro fin. Y eso ya es motivo para trabajar, claro. Eso nos lleva a la práctica del conocimiento oculto, que nos facilitan, sobre todo en una escuela, como he dicho antes, iniciática, nos facilitan porque ya tenemos derecho a ello. Nos toca en esta vida. Y por tanto, en esas circunstancias actuamos teniendo en cuenta las principales leyes que rigen el universo, que son principalmente dos, la de renacimiento y la de consecuencia, la de causa y efecto. Pero esto no se puede alcanzar fácilmente si no hay una disciplina.
Y si no hay disciplina, no hay repetición. Y sin la repetición no se forman los buenos hábitos para practicar los ejercicios diarios. Comenzar haciendo ciertas oraciones durante el día, leer algo abstracto devocional y pensar positivamente ante cualquier hecho o circunstancia nos ayuda mucho al principio, cuando comenzamos el sendero, porque comenzamos a desarrollar la voluntad, comenzamos a controlar la mente y a hacernos disciplinados. Eso es cierto. Pero el aspirante espiritual sincero, que de verdad desea acelerar su evolución en esta vida, debería trabajar en algún grado todos los días los siguientes ejercicios, que son los que voy a explicar. La concentración, la observación y autoobservación, el discernimiento, la oración, la autoprogramación. Un ejercicio que se me ocurrió también, como en la autoprogramación, y que le llamo suplantación, que es actuar en nombre del ser que queramos poner. La meditación, la retrospección y, en su caso, quien alcance a ello, la contemplación y la adoración. Por tanto, vamos a comenzar con el que yo creo que es imprescindible y que es necesario para todos los demás, que es la concentración. La verdad es que si no hay concentración no podemos extraer el mayor provecho que deberíamos de las actividades y de las experiencias diarias. Cuanto más concentración, más observación, más meditación, más conscientes somos de todo y por lo tanto más provecho extraemos de todo. El mayor progreso se alcanza por cualquier ejercicio siempre que haya concentración. Pero la meta es concentrar la mente y enfocarla en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso se convierte en concentración y observación. Y con la práctica también sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, sobre lo que sentimos. Todo eso nos lleva a hacernos más autoconscientes, a hacernos más conscientes de nosotros mismos. Se dice que no podemos extraer todo el conocimiento posible de un libro si no hay concentración. Y eso mismo pasa respecto a todo lo demás. Concentración es concentrar la mente en un solo objeto o hecho para observarlo en su más profunda naturaleza. Lo que podría llevar incluso a absorber a la personalidad. Hay personas que se quedan absortas en la lectura, por ejemplo, de un libro, ¿no? Bueno, pues así debería ser en cierto modo para dar paso al espíritu. Démonos cuenta de que todo lo que el ser humano ha conseguido crear y desarrollar ha sido gracias a la voluntad y a la imaginación mental concentrada para luego llevarlo a la práctica y a su formación física. Todo eso sin concentración no es nada. Dos cosas debe tener siempre presente el aspirante espiritual. Primera, que para practicar la concentración hay que tener un claro y definido objetivo. Y segunda, que el yo está totalmente unido a la mente y que si quiere practicar la verdadera concentración debe hacer que la mente sea su fiel sirviente y no lo contrario. Y si no, preguntémonos, ¿por qué la mente piensa por sí misma sin nuestra voluntad? ¿Podemos cerrar la mente a ciertos pensamientos persistentes u obsesivos? Sí, muchas veces sí, claro. Lo que estoy diciendo es que nos demos cuenta de eso. Que la mente hay veces que se pone muy persistente en determinadas cosas hasta obsesionarnos porque nosotros hemos dado causas para ello. Hemos hecho motivos para ello. Y que quede claro también que la mente piensa por sí misma cuando no tenemos un control sobre ella. No somos dueños al 100% de la mente, pero la concentración nos ayudará a conseguirlo. Eso debe quedar claro. Si tenemos una sierra para cortar
y sus dientes están mellados, no conseguiremos cortar nada. Y sin la concentración no podremos extraer el beneficio que debiéramos de las experiencias, ni practicar la observación, ni los demás métodos de desarrollo que nos pueden llevar a alcanzar la iniciación. La concentración es imprescindible. Pero puestos a la práctica como ejercicio, sentados, así que muchas veces se hacen, o mucha gente lo hace, bueno, pues al principio de la práctica de la concentración no es nada fácil, claro, porque la mente anda de un lado para otro pensando en todo menos en lo que queremos. Y si no lo cree, bueno, pues póngase frente a un reloj que tenga la manecilla de los segundos y quédese concentrado en esa manecilla, siga el movimiento de esa manecilla concentradamente y sin pensar en nada para ver cuánto tiempo dura sin que la mente piense en algo, sin que la mente se vaya a pensar en cualquier cosa por ahí. Hay que persistir una y otra vez por medio de la voluntad para conseguirlo. Por tanto, es muy importante tener enfocada la mente sobre el motivo elegido o el ideal o la imagen o lo que sea. La concentración nos abre el mundo de los resultados, pero también el de las causas, dominando así el mundo de los sentidos y el de la mente. La concentración puede practicarse durante todo el día, desde el que está orando hasta quien escribe, pasando por la repetición de un mantra o el hecho de mirar a las personas con amor de una forma voluntaria. Yo puedo estar escribiendo y mi mente se puede ir a cualquier cosa y tengo que estar atándola constantemente porque está pensando en no sé qué. El que está orando le pueden venir pensamientos de cosas que tiene que hacer. El que va en un autobús, pues comúnmente va pensando en cosas, en 1000 cosas a la vez. Bueno, pero todo eso, si se concentra la mente, se anula. Yo puedo ir en el autobús y quedarme fijo en una persona, centrarme en ella, concentrarme en ella y empezar a emitir, a expresar sentimientos de amor hacia ella. Y puedo estar concentrado. Es una concentración y como eso, pues es en 1000 cosas. Se puede practicar durante todo el día. La mente es enemiga de esforzarse. No la gusta. Le gusta estar en sus placeres, en lo que ella quiere. Por eso el aspirante debe elegir motivos de concentración de acuerdo a sus gustos y a su naturaleza, sea devocional o sea mental. Hay personas que le gusta concentrarse en algo devocional relacionado con la iglesia, con el cristianismo, y hay otros que le gusta lo abstracto, lo mental. Así, el devoto se puede concentrar en analizar todo lo relacionado con Cristo, el de la naturaleza mental concentrarse en matemáticas o fórmulas de estudios superiores, y el ocultista se puede concentrar en la formación del universo y de los mundos, entre otras cosas abstractas. Yo como ocultista que me considero, me he concentrado mucho en lo abstracto de la filosofía oculta. Cuando se practica la concentración sobre algo que nos gusta o nos interesa, se dan grandes pasos en poco tiempo, porque la mente, la verdad, o sea, nosotros disfrutamos con ello. La Fraternidad Rosacruz facilita 2 ejercicios específicos para que el aspirante a la iniciación progrese adecuada y equilibradamente. Estos son la concentración y la retrospección. Ambos llevan al desarrollo de la visión y la comprensión espiritual de manera que el cuerpo de deseos haga lo mismo, estando dentro del cuerpo físico, como por ejemplo cuando despertamos por la mañana, que cuando está fuera por las noches. Según el ejercicio de la concentración recomendado a tal fin por la Fraternidad Rosacruz, cuando estamos fuera del cuerpo físico durante el sueño, con nuestra mente y con el cuerpo de deseos, las corrientes de este último, que están relacionadas con los chakras, bueno, pues esas corrientes hacen que estos chakras giren a gran velocidad. Pero cuando al despertar entramos en el cuerpo físico, la actividad del cuerpo físico
hace que, bueno, la actividad del cuerpo físico, las corrientes nerviosas, la comunicación que hay o conexión que hay entre los diferentes cuerpos y el cerebro, todo eso hace que esas corrientes casi se paralicen. Por consiguiente, este ejercicio de la concentración trata de absorber a la persona hasta el punto de relajar y adormecer el cuerpo. Estamos hablando de nada más despertarse, que es cuando hay que hacer el ejercicio que recomienda la Fraternidad Rosacruz, nada más despertarse. Entonces trata de, como digo, de absorber a la persona hasta el punto de relajar y adormecer el cuerpo para llevarle otra vez a un estado de inercia, de insensibilidad, medio, casi otra vez medio dormido, pero siendo consciente la persona, siendo consciente de que ha despertado, acaba de despertar. Entonces, bueno, a la vez que, claro, está consciente de lo que pasa, consciente de que está haciendo el ejercicio de la concentración. De esta forma, la concentración hace que esos chakras comiencen a girar a más velocidad, claro, con la diferencia de que ya estamos dentro. No es como cuando estamos fuera del cuerpo físico. Y eso traerá consigo el despertar con el paso de mucha práctica, años, y a veces termina la vida y no se consigue, pero bueno, eso traerá consigo algún día el despertar de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la conciencia en ese mundo del deseo donde estamos por la noche, etcétera. Como la concentración trata de reunir en un centro, diríamos, lo podríamos definir así, reunir en un centro, concentrar, o de reducir a la máxima pureza o potencia, también lo podríamos definir así, excluyendo lo inútil y lo que perturba, que es algo parecido a lo que hace la lupa con los rayos del sol y concentra los rayos. Pues bueno, está claro que en el momento de la concentración solo debe haber un pensamiento o un motivo para la misma, dejando a un lado todo lo demás para así extraer el mayor provecho de él. Prueba de ello es el hecho de que una persona se puede quedar tan absorta leyendo un libro que se puede olvidar del mundo sensorial y percibir el aspecto espiritual oculto del mismo, del libro, y olvidarse del mundo que le rodea. Los mejores temas para la concentración son los abstractos, que lleven a la conciencia a estar fuera de los conceptos tan comunes que llamamos tiempo y espacio, o simplemente ideales y conceptos como, vamos a poner dos ejemplos, sabiduría y amor. Una concentración sobre eso. Esto también enriquece el pensamiento para que obtenga una nueva y más elevada comprensión que aportará sabiduría en forma de verdades espirituales. En el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel se habla de comenzar practicando la concentración no más de 5 minutos y también de que debemos tratar de que la imagen sea lo más viva posible. Por ejemplo, cómo se forma una flor y luego echa semillas y a partir de que alguien siembra la semilla para que nazca y crezca esta, etcétera. Bueno, eso es creo recordar que en el concepto Rosacruz viene un ejemplo como ese. Esta práctica, donde también entra la imaginación, nos traerá, con la práctica y el tiempo, claro, el verdadero conocimiento respecto a todo lo que estamos imaginando o visualizando, que para eso es la concentración. Cuando al cabo de un tiempo de práctica el aspirante ha alcanzado ya un cierto grado de control, dice Max Heindel o aconseja que, bueno, que en eso ya con esa práctica, siendo ya un veterano en la concentración, y al cabo de unos minutos, pues bueno, puede dejar, cuando esté muy concentrado, puede dejar la mente en blanco y esperar a ver si aparece alguna, no sé, algo sobre nuestra visión. Y así poder investigarlo clarividentemente. Eso es lo que dice más gente. Evidentemente, la concentración puede practicarse en todo momento, o sea, pues no sé, concentrarnos en la respiración, concentrarnos en, por ejemplo, en un brazo y ver si tiene
tensión, si está tenso, y relajarle y comprobar cómo se va relajando. Por ejemplo, en los pies, cuando vamos andando, fijarnos cómo nuestros pies van andando. En nuestras manos, cuando hacemos algo, si estamos, no sé, pues escribiendo, haciendo un trabajo, fijarnos en nuestras manos cómo manipulan las cosas, cómo lo hacen. Por supuesto, todo esto sin pensar en nada más. No hay que pensar en ninguna otra cosa, simplemente estar concentrados ahí en lo que estamos viendo. Como si las manos fueran ajenas. Pero bueno, lo importante es que debemos centrarnos en una sola cosa. Eso es lo que hay que tener siempre presente en la concentración. Esto, por supuesto, que ayuda mucho a la hora de hacer el ejercicio matinal descrito por la fraternidad Rosacruz, como digo en el concepto Rosacruz del Cosmos. La concentración esta a lo largo del día ayuda para practicar esa otra que se aconseja a los aspirantes hacer nada más despertarse. Y bueno, con esto terminamos la segunda parte de este trabajo diario del aspirante espiritual.